Hemos alabado, hemos orado, así que vamos a pasar a la palabra. Vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y alabamos y glorificamos que hoy te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Cuando la presencia del Señor está, hermano, el Espíritu se mueve y todo ocurre conforme a la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y es de interés de cada uno de nosotros, hermanos, que realmente salgamos renovados de la casa del Señor, que su presencia haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos allí al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12, y leemos con la bendición trina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, del verso 12 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Dios. O sea, cuando hablamos de derechos de los apóstoles, estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo. Y yo quiero detener un poquito, hermanos, aquí hablar un poquito del Espíritu Santo, el baluarte de la iglesia, el que nos da la fortaleza, la autoridad, la sabiduría, el conocimiento. Amén. Gloria al nombre de Dios. Para no crear un poco de confusión, para que veamos cómo actuaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva y cómo actúa el Espíritu Santo aún en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Dios. Porque a mí me llama poderosamente la atención, hermanos, como vamos a ver más adelante, cómo el sumo sacerdote, los sacerdotes, hermanos, los escribas, los fariseos, todos, hermanos, conociendo la palabra, dudaban de la obra de Dios a través de aquellos hombres, aquellos apóstoles. Hermanos, en vez de escudriñar las escrituras, hermanos, en vez de enterarse qué era lo que estaba haciendo Dios a través de aquellos hombres, porque en algún momento le reconocieron que eran hombres del vulgo, dice, sin letra, y era imposible, y cómo los veían predicar y hablar con un conocimiento y una sabiduría que no era normal, que no la podían haber aprendido de un día para el otro. Sabían que había algo allí, hermanos, que era la obra de Dios sobre aquellos varones, alabado sea el nombre de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, porque estos sacerdotes, sumos sacerdotes, hermanos, los escribas, que eran maestros, hermanos, que enseñaban al pueblo, no escudriñasen las escrituras para enterarse qué era lo que estaba pasando. Porque podían decir, bueno, nosotros nos tuvimos con Jesucristo. No entendemos lo que Jesucristo le habló a los apóstoles y lo que dijo, porque Jesucristo le dijo, yo me voy y es necesario que yo me vaya al Padre, pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo que le va a recordar todas las cosas. Después leímos y estudiamos en el primer capítulo de Hechos, dice, vayan a Jerusalén y esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder. Ya lo había dicho Juan el Bautista, hermano, cuando Juan el Bautista bautizaba, arrepiéntanse, generación de víboras, le decía al pueblo, vengan, arrepiéntanse, y los bautizaba, y les decía, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, Espíritu Santo y poder, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y hermanos, y allí estaban ellos, hermanos, llenos, dice que en un momento, como llamamos los movidos, fueron llenos cuando en el aposento aquel entró lenguas de fuego y se llenaron del Espíritu Santo, hermano. Y cambió sus vidas.
de acuerdo a esto, tal vez los sumos sacerdotes que no estaban de acuerdo con Jesucristo, que no estaban no anduvieron allí, no supiesen ellos, pero lo tenían, hermano, en los libros de los profetas. Cuando Dios llamó a Gedeón, hermanos, era un hombre temeroso, estaba en una cueva, allí zarandeando la semilla con miedo a que viniesen los madianitas y le robaran todo. Era un hombre temeroso, temeroso de miedo, o sea, del enemigo, de los madianitas que le robaban todas las cosechas. Ellos eran jueces, hermanos, allí la base de Dios. Y dice, hermanos, que vino el Señor. Y cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu vino sobre Gedeón, Gedeón mudó su vida, cambió su vida. Dice que cuando, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, aquel hombre temeroso que andaba escondido en las cuevas, hermanos, se transformó y agarró los bueyes guiados por el Espíritu, rompió todos los altares a Baal, a Acera, que lo había hecho su padre, todo el pueblo, hermano, rompió todo, cambió. Hermano, Saúl, cuando Samuel es guiado por Dios para ungir a Saúl como rey, bendito sea el nombre de Dios para siempre, dice que Saúl lo unge y le dice, cuando venga el Espíritu Santo, tu vida va a mudar en otro hombre, vas a ser diferente, ya no vas a ser el mismo Saúl, aquel temeroso que se escondía sobre el bagaje, se iba a transformar en el rey de Israel, un hombre poderoso, porque el Espíritu Santo hace eso, cambia a las personas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. David, hermanos, cuando Samuel ungió a David, también dice que cuando fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David y David ya no fue el mismo, cambió. Bendito sea. Entonces, hermanos, estos sumos sacerdotes, como vamos a ver después, perseguían a estos apóstoles. Estoy de acuerdo que tal vez no estuvieron al lado de Jesucristo, no querían entender, no comprendían qué era lo que pasaba, pero tenían la historia de los profetas, de Samuel, lo que había hecho Dios con Gedeón. Y mire, si hablamos del Espíritu Santo desde los comienzos, todo lo que hizo, pero estoy poniendo referencia para que tengamos entendimiento, hermano, para que no haya confusión. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que el Espíritu Santo hace sobre un hombre, sobre una mujer que busca a Dios. Cuando lo toca, hermano, esta vida es transformada, mudada, ya no es el mismo. Y era lo que estaba pasando aquí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Estos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando estaban en el aposento, ya lo hemos visto, se llenaron del Espíritu. Y hermano, y el Espíritu Santo en ellos comenzó a hacer la obra. Fueron allí al templo y sanaron a un paralítico que hacía 40 años que de nacimiento no caminaba. Lo tocaron y salió caminando y corriendo y saltando y alabando a Dios. Cuando Ananías y Zafira quisieron mentirle, no le estaban mintiendo a ellos, le estaban mintiendo al Espíritu Santo, cayeron muertos allí. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, ellos predicaban, dice que venían de todas las ciudades, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, para escuchar la predicación de los apóstoles. Muchos dicen que de toda la ciudad había hombres, mujeres, una cantidad de hermanos allí, que traían los enfermos y lo ponían allí por donde pasaba Pedro para que la sombra de Pedro los tocara y eran sanados. Había un poder espiritual en aquellos varones, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, de parte de Dios. Pero era necesario que así fuese. Y ese mismo espíritu que operaba en ellos es el que opera en nosotros, en la iglesia hoy en día. Y esto lo quiero poner claro para entender después, hermano, el resto del libro de los Hechos y entender el tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el espíritu es el mismo. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y usted me dice, sí, pero ¿por qué ahora en la iglesia no hay tantos? Hermano, era necesario que en aquel tiempo, a modo de campaña evangelística, porque usted ve que en estos tiempos la campaña evangelística es donde Dios se mueve de una manera diferente, alabado sea el nombre de Dios para siempre, y hay milagros, los endemoniados son liberados, porque cuando hay campaña, ahora se está programando, yo no tengo exacta la fecha, pero va a venir Anacondia. Yo no sé cuántos pudieron estar en las campañas de Anacondia cuando ahora es el Ante la Arena, pero antes era el cilindro, hermano. Alabado sea el nombre de Dios.
cuando se hizo campañas allí. Hermano, el Espíritu Santo se movía de tal manera, era nuevito, nos movíamos todos allí, y hermanos, y se hacían, después de las campañas, hermanos, donde se ponían las carpas para llevar los endemoniados allí, para orar por ellos, para liberar, hermanos. Cuando se levantaron las carpas, allí jugaban al fútbol, y se iban a jugar al fútbol, los que jugaban al fútbol se caían, hermanos, porque aún seguía la presencia de Dios. Es que cuando hay campañas, hermanos, el Espíritu se mueve de una manera diferente. ¿Me entiende? O sea, y en la iglesia primitiva, hermano, fíjense que Pedro predicó, se convirtieron 3.000, después 2.000 más, ahora una multitud. No había un templo tan grande para albergar todas las personas. Después fueron dispersas, como vamos a ver más adelante, que le abrieron el camino cuando los viajes misioneros de Pablo, hermanos, pudo empezar a predicar y formar iglesias en distintos lugares. Pero, hermano, lo importante es que en aquello era como una campaña, todo el mundo se enteraba, mira, Pedro está predicando, Juan está predicando, vamos allá, Dios está haciendo milagros, y hermanos, de todas las ciudades venían, como cuando hay una campaña evangelística, dice, oh, mira, hay una campaña allá, y hermanos, ¿y las campañas son para quién? Para aquellos que no conocen al Señor. Porque usted que conoce, si hay una campaña, de repente va, ya canta alabanza y apoya. Pero el que no conoce al Señor normalmente en las campañas, se pone de lejos a mirar. O sea, si la campaña está allá, él se pone en la calle, así, a mirar de lejos y a escuchar. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, lo toca, y cuando el evangelista hace el llamado, se acercan y se convierten a Dios. Y es necesario, hermanos, alabanza al nombre de Dios, para los inconversos hacer campaña. Ahora bien, para la iglesia hoy en día, hermanos, el Espíritu es el mismo. Y usted me dice, sí, pero ¿por qué mi sombra no? ¿Y por qué esto no? Porque, hermanos, el Espíritu es el mismo, actuando de diferente manera. Bendito sea el nombre. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque, hermanos, dice que, como vamos a ver después más adelante, Pablo fue a predicarle allí a los Gálatas y le dijo, dice, ¿pero qué pasó acá? Le había predicado, le había dado la palabra, y en un momento Pablo volvió y le dice, ¿pero qué pasó acá? Debiendo ser ya maestro, resulta que tengo que volver a predicarles y hablarles de los rudimentos de Cristo. Tengo que volver a mostrarles, porque ustedes crean que el Señor hace milagros. Tengo que mostrarles y hablarles de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Pero ustedes eso ya lo tenían presente, ya lo saben. Ya tendrían que estar en otro escalón más arriba. Ya tendrían que estar en otras áreas, tendrían que ser maestros ya, enseñar a otros que no conocen. Dice, oh, Gálatas insensatos, ¿por qué se volvieron atrás en algún momento? Alabados al nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo de Dios en la iglesia hoy en día, y Pablo lo dice allí, alabados al nombre de Dios, en Gálatas, alabados al nombre de Dios, dice que es como un árbol. Porque Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo. De los frutos del Espíritu Santo. Yo le decía, eso está en Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo en la iglesia hoy en día, hermanos, alabados al nombre de Dios, es como un árbol que está dentro de nosotros y va creciendo. Cuando usted en el fondo de su casa, en el frente, en el jardín, usted quiere, alabados al nombre de Dios, plantar un árbol para que le dé manzana, un manzano, un tangerino para que le dé tangerino, un naranjo para que le dé naranja. Usted planta el árbol y lo tiene que regar. Y lo va regando día a día. Y ese árbol va creciendo y va tomando forma. Y después que toma forma, viene el fruto. Y cuando viene el fruto, usted come del fruto. Come la manzana, o come la naranja, o come la pera, o come la tangerina, depende del árbol que haya plantado. De igual manera, en la iglesia hoy en día, el Espíritu Santo ahora sí dice, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, alabado sea el nombre de Dios, son amor, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, que el Espíritu Santo que va creciendo en nuestras vidas comienza a dar determinados frutos en los cuales nosotros tenemos que aprovecharnos y servirnos de esos frutos.
y a su vez servir a otros. Por eso la iglesia de hoy en día es una iglesia madura, porque aprendemos, hermanos, a conocer del Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, el que nos da la autoridad y el poder, el que nos da el conocimiento, pero también es el que nos da la madurez, hermanos, para no estar pensando, Dios existe si hace milagros, si se liberan los endemoniados, si se sanan los enfermos. No, Dios existe por la obra que hace en cada uno de nosotros, por el crecimiento que nos da para fortalecernos y hacernos maduros, conociendo el bien y el mal. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar eso, de los frutos del Espíritu Santo, pero para que ese árbol espiritual que va creciendo dentro de nosotros, tenemos que regarlo como si fuera un árbol, hermano, que está en el fondo, en el patio de nuestra casa, con oración, con búsqueda del Señor, con lectura, con acciones de gracia. Todo eso tenemos que hacer, hermano, y eso es lo que da el crecimiento al Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando, como dijo Samuel, cuando el Espíritu venga sobre ti, mudará tu vida y serás un hombre diferente. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Serás mudado en otra persona, dice en realidad. Primera de Samuel 10:6. Alabado sea el nombre de Dios. Porque dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, serás mudado en otra persona. Qué importante es, hermano, entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para un crecimiento, para el conocimiento, para fortalecernos en Dios. Y es el que nos ayuda a escudriñar las Escrituras. Y si viene alguien y se para aquí en el frente y dice algo que no es, hermano, usted va a las Escrituras, porque el Espíritu Santo le guía y escudriña y dice, no, eso es de Dios, no es de Dios. ¿Qué era lo que tenían que haber hecho estos sumos sacerdotes, los escribas, los maestros? Hermano, Dios se estaba moviendo de una manera maravillosa sobre todo el pueblo a través de aquellos apóstoles que testificaban y hablaban de la ley mosaica de Moisés, hablaban de los profetas, les hablaban de todo con claridad y aparte de eso le hablaban de Jesucristo, que era el ungido que Dios había hablado a través del salmista y de los profetas que había de venir. Pero ellos, hermanos, en vez de escudriñar las Escrituras y tener conciencia y sabiduría para decir, a ver, esto es de Dios, no es de Dios. Hermanos, endurecieron su corazón y tuvieron envidia y quisieron, hermanos, destruir la obra de Dios. Pero ¿quién va a destruir la obra de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Hay poder en la oración, decía el hermano, vamos a orar por Yamandú, vamos a orar por el hermano allá, por la salud del hermano, por la familia allá, vamos a orar por todo, creyendo, hermano, que hay frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener la autoridad y el poder de pedir al Padre en el nombre de Jesús, conforme a su palabra. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Para interceder para que la obra de Dios sea hecha. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Es que a veces nosotros no entendemos o no queremos entender o dejamos muchas veces que el enemigo mine nuestro corazón para no creerle al Espíritu Santo lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es algo delegado solo al pastor, a la pastora. Hermano, el Espíritu Santo es para la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, hablamos de todos nosotros, los creyentes, los redimidos por su sangre. Y eso lo tenemos que tener presente y claro, que hay una autoridad espiritual de parte de Dios. Y es cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Pero tenemos que aprender, hermanos, a aprovecharlo, a obrar conforme al Espíritu Santo. Y no dudar, hermanos, como muchos pueden dudar a la hora del nombre de Dios. No. Tenemos que escudriñar, esto es de Dios. Lo que el pastor predicó el otro día es de Dios, se llenó la presencia de Dios. Yo me salí renovado desde el domingo de la presencia de Dios. Lo que se habló el otro día, había una presencia espiritual que me llenó y me tocó y me conmovió. Y yo me fortalecí, hermano. Tenemos que aprender a gozarnos, a disfrutar del Espíritu Santo. Dice que los frutos que el Espíritu Santo tiene que dar en nuestras vidas, no en la vida del pastor, sí, perdón,
sí en la vida del pastor, pero en cada uno de nosotros, porque no es para alguien individual, es para todos. Dice, amor, gozo en el Señor, paciencia, hermano, bondad, fe, mansedumbre. Somos mansos. A veces, hermanos, somos mansos en la iglesia y somos impíos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Templanza. Tenemos que ser templados, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Y aprender, hermano. Yo recuerdo el pasaje de, hermanos, cuando Eliseo se va con Elías. ¿Y qué es lo que pide Eliseo? Dice, Elías le dice, Eliseo, el Señor me va a quitar de ti. Pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar antes que me vaya con el Señor. Y hermano, y si es un neófito o cualquiera por ahí, capaz que dice, bueno, dame un auto último modelo, dame una casa con piscina, dame esto, dame lo otro. Y Eliseo, hermano, un hombre espiritual, le dijo, yo lo único que quiero, Elías, cuando tú te vayas, una doble porción de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, como la eran aquellos apóstoles de la iglesia primitiva, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los endemoniados temblaban y salían, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Pero queremos ser una iglesia poderosa y no depende solo del pastor, depende de todos nosotros, que cada uno de nosotros, como dicen los jóvenes ahora, nos pongamos las pilas espirituales para ser llenos del Espíritu Santo, para que la obra avance como una obra santa y poderosa. Porque el Espíritu Santo, hermano, y el fuego es el que quema toda la escoria y nos hace hombres más saludables espiritualmente, mujeres más saludables, llenas del Espíritu Santo. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Ay, no, que el pastor ore por mí, que la pastora ore por mí. Yo vivo una despilfarro mi vida, todo por ahí, hago lo que quiero, y voy el domingo a la iglesia y le pido, pastor, ore por mí. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, hermano, hay cosas que ocurren, alabado sea el nombre de Dios, y uno no tiene cómo evitar, bendito sea el nombre de Dios. Decía el pastor, yo pregunté por un varón que destilaba salud, y la esposa le dijo que había fallecido. Hermano, yo cuando era joven repartía folletos, no sé si ahora todavía hay unos folletos que decía, mostraba a un niño y decía, demasiado joven para buscar de la Biblia. Cuando era adulto, estaba casado, demasiado ocupado para buscar de la Biblia. Cuando era anciano, demasiado viejo ya para buscar de la Biblia. Después mostraba un ataúd y decía, demasiado tarde para buscar de Dios. Es que a veces ocurren cosas, hermano, y nosotros estamos a tiempo. Como dijo el pastor, somos privilegiados, hermano. Somos un privilegio, hermano, en estos tiempos de tener la oportunidad de reunirnos acá, entender la palabra y buscar a nuestro Señor, buscar el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, les voy a dejar el Espíritu Santo. Lo dijo el Señor. Y tenemos que creerle. Porque si no creemos en eso, tampoco vamos a creer en la salvación. Porque si no creo que el Señor dejó el Espíritu Santo para corregirme, para guiarme, para fortalecerme, hermano, tampoco voy a creer en la salvación. Le creo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Hermanos, y como les decía, el pastor dijo, este hombre partió, vaya a saber si con el Señor o no, no sé si conocía o no. El otro día estaba mirando el informativo, hermano, porque las cosas, un hombre de 60 años, que era deportista, todo sano, trabajaba por allá por Fraimento, no sé qué, se tuvo que ir a hacer una operación que era ambulante, lo operaban en una hora y se volvía para la casa. Resulta que lo llevaron ahí, la anestesista no sé qué hizo mal, y el hombre quedó un vegetal. Lamentablemente. Pero hermano, a veces ocurren cosas, hermano. Y nosotros no tenemos el conocimiento de lo que va a ocurrir. Bástate con el propio día, ya trae su propio afán. No te preocupes por mañana no sabes lo que va a pasar. Capaz que mañana viene el Señor.
Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y mañana viene el Señor y no hace ni esto ni lo otro. ¿Me entienden? Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Buscar, hermanos, que es nuestra fortaleza, que es lo que nos mantiene, hermanos, ahí, vibrando con el Señor, el fueguito del Espíritu Santo, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Lléname en su oración, hermano. Uno ora y Señor, sana a mi hermano, sana a mi esposo, sana a mis hijos, sana esto, sana lo otro, haz esto, cambia aquello, cámbiame a mí. Lléname a mí de tu Espíritu Santo. Dame la sabiduría para interceder. Dame el conocimiento para andar y hacer tu perfecta voluntad, porque a veces pedimos tanto que lo que menos pedimos es hacer la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios, hermano, es llenarnos del Espíritu Santo para andar y caminar conforme lo que Él quiere y tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el Espíritu es el mismo, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Y allí estaban aquellos apóstoles unánimes, hermano, llenos del Espíritu, unánimes, predicando la palabra del Señor. Y dice que se juntaban muchos varones y muchas damas, hermanos, y todas eran convertidas. Y hermanos, y había en aquel momento una cantidad de convertidos, excepto los que estaban en el Sanedrín, excepto los gobernantes. Aquellos que supuestamente eran los que estaban para gobernar al pueblo, para guiarlos espiritualmente, porque estaban bajo el régimen romano. Resulta que aquellos hermanos eran los que más ponían trabas en el avance del mover del Espíritu. Estaban viendo con sus ojos, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, cómo Dios obraba a través de aquellos apóstoles que predicaban, que le hablaban de la ley mosaica, alabado sea el nombre de Dios, y ellos igual endurecían su corazón y querían, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estaban más apoyados en las letras que en el Espíritu. Y la palabra dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Allí dice, hermanos, verso 17. Entonces, después que ellos estaban ahí predicando, dice, y aún, verso 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, hermanos, endemoniados, inmundos, y todos eran sanados. O sea que los atormentados por espíritu, hermanos, eran liberados, y los enfermos eran sanados, y aquellas enfermedades que eran a través de los espíritus, hermanos, eran liberadas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero que, hermanos, cuando ustedes y yo, varones y damas, somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, oramos por los enfermos, oramos por los endemoniados. Y después la obra la hace Dios. Libera a este, libera al otro, sana. Porque en el conocimiento de Dios está la obra. Pero nuestro deber, hermanos, es llenarnos del Espíritu Santo y orar. Y orar para la salvación de las personas, y orar por los enfermos, y orar para la liberación de los endemoniados. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, verso 17, levantándose el sumo sacerdote, miren quién, hermanos, el sumo sacerdote, y todos los que andaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Ya dijimos, hermanos, los saduceos, ya lo vimos, son los que no, una secta religiosa como los fariseos, que no creen, los saduceos no creían en la resurrección. Pero ¿qué pasa? Para que usted tenga entendimiento, en el Sanedrín, hermanos, póngase que era como la Cámara de Senadores. La mayoría de todos allí que estaban allí eran saduceos, que estaban al lado del sumo sacerdote y todo eso. Entonces, mire qué influencia tenían estos sumos sacerdotes y los sacerdotes de todos. O sea, por eso aparecen mucho los saduceos acá. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, se llenaron de envidia, se llenaron de temor. ¿Y cómo es posible? ¿Y ahora qué va a ser de nosotros que no creemos la resurrección? Estos están predicando la resurrección, estos están predicando la salvación del alma. ¿Qué va a ser de nosotros? Que estamos en nuestra zona de confort, con un buen sueldo, una buena manera de vivir, todo el mundo nos respeta. Ay, yo soy saduceo, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero ahora viene un Espíritu Santo que estaba llenando unos pescadores, hermanos, que habían mudado sus vidas a la voz del nombre de Él, y se llenó de celo. Más que celo, hermano, dice la palabra, que endurecieron su corazón, ya que era de piedra, se volvió más dura todavía, la voz del nombre de Dios para siempre. Y hermanos, cuando se endurece, ¿qué es lo que quieren hacer? Impedir la obra de Dios.
Pero la obra de Dios no se impide sino nada, hermano. ¿Quién será que se ponga delante de Dios, hermano? Vamos a mover para tratar de impedir su obra. Dice, verso 18, y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, o sea, lo pusieron en la cárcel, hermano, pusieron guardias, trancaron la puerta y todo, y como se hizo de noche, hermano, dice, no, mañana vamos a ver qué hacemos con esto, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, mire que ustedes tienen que predicar, no se preocupen, los pusieron presos, pues abrió la puerta, los sacó y después cerró la puerta. Vayan al templo y sigan predicando, porque ustedes tienen el beneplácito de Dios, ustedes son bienaventurados, Dios los va a respaldar, ustedes están haciendo la obra que Dios les va encomendado, y cuando usted hace la obra que Dios le encomendó, hermanos, nadie le va a poder impedir, tal vez ponga traba, tal vez la demore un poco, pero no va a impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto con cada una de sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Tenemos que creerle a Dios, hermanos, vamos a el nombre de Dios. Y dice, y puestos en pie en el templo anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, la muerte y resurrección de Jesucristo, su derramamiento de sangre, ¿para qué? Para salvación del alma, para vida eterna, para tener una oportunidad, aquella oportunidad que no tenían, hermanos, inclusive, hermanos, los gentiles, hermanos, ahora a través de Jesucristo se abrían puertas, alabado sea el nombre de Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo, entre tanto, ellos estaban enseñando, dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermanos, la mayoría era de saduceos, venían los ancianos. Si había alguno allí, hermanos, que era, la mayoría los iban a condenar, alabado sea el nombre de Dios. Y se convocaron a todo el concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no hallaron en la cárcel, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, en la cárcel hemos hallada cerrada, con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos y no hallamos a nadie adentro. Hermanos, fueron allí, estaban los guardias en la puerta. La cárcel con llave, con candado, abrieron todo, y cuando entraron no había nadie. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué pasó acá? Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de Dios, hermano. Es que a veces nosotros no dimensionamos la grandeza y el poder de nuestro Dios para mover, ¿de dónde nos puede liberar? Ay, sí, porque ahora estoy atormentado con esta situación económica, ahora estoy atormentado con esta situación de enfermedad, con este problema familiar. Hermano, Dios te puede rescatar de todos esos lados. Dios tiene el poder y la autoridad, tenemos que creerle a Dios, creerle que realmente Dios lo puede hacer, porque cuando le creemos a Dios, hermano, estamos demostrando nuestra fe, estamos ejercitando nuestra fe, porque a veces no ejercitamos nuestra fe, a veces estamos ahí quietitos sin ejercitarnos y tenemos que ejercitar nuestra fe, hermanos, a través del Espíritu Santo, que Dios lo puede hacer. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener como iglesia, el poder de creerle a Dios y a su palabra, que Dios sí lo puede hacer. Es la fe la certeza de lo que espero. Tengo certeza de que espero algo en Dios. Y estoy convencido aunque no lo vea. Es la certeza de lo que espero y la convicción. Hermanos, tenemos que ejercitar nuestra fe. Y allí estaban aquellos hombres liberados, hermanos, vamos a hacer un pedido. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, estaban toda la crema allí de la crema, dudaban en qué vendría a parar aquello. Otra vez vuelvo a reiterar, hermano, tenían los libros, ¿por qué no escudriñaron los libros? Había un mover del Espíritu, ya no tenían lo que el Espíritu había hecho con Saúl, con Gedeón, con David.
con Eliseo. Podían escudriñar lo que repito ahí con Moisés, hermano, tenía la ley de Moisés, pero no, hermano, lejos de hacer eso, se volvieron más contra el obrar del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero viendo uno que les dio una noticia de aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo con violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, ya empezaron, no, a estos hombres tenemos que tener un poquito de cuidado, no sea cosa que el pueblo se nos... Bueno, ¿no? Había multitudes, hermanos, allí que habían sido sanados y daban testimonio de lo que Dios había hecho a través de ellos. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios, el pueblo, todo gente de otros lados estaba lleno, hermano. Entonces, con gran temor, y los apóstoles, hermanos, sí, ¿a dónde? Sí, llévenlo, hermano, y se fueron, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Bendito, porque ellos sabían en quién habían creído. Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, o sea, el nombre de Jesús, y ahora habéis llamado a Jerusalén, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Doctrina quiere decir enseñanza, o sea, la enseñanza de Jesús. Haber llenado Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, se quería lavar las manos como Pilato, hermano, porque ya había sucedido cuando Pilato dijo, yo no encuentro nada malo en este hombre Jesús, pero como era la fiesta que soltaban a uno solo, estaba Barrabás y Jesús, y el pueblo dice, no, dice, soltanos a Barrabás, y dice, bueno, yo me lavo las manos, dijo Pilato. Si no importa, el pueblo, usted lo lee así, hermanos, a ver, yo creo que tengo el versículo anotado, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Te adoramos, Jehová, te adoramos y glorificamos para siempre. Gloria al nombre de Dios. Bueno, parece que no lo anoté en el Evangelio. En el Evangelio allí, hermanos, según Mateo, creo que es el capítulo 26 para allí. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que cuando este hombre quería liberar con ese, se me fue el nombre ahora también, gloria al nombre de Dios, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando estaba allí para liberar a Barrabás y que se lavó, Poncio Pilato se lavó las manos, hermanos, el pueblo le dijo, sí, que la sangre de Jesucristo, porque él se lava las manos, dice que la sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y nuestros hijos. Hermanos, el pueblo se acusó, sí, danos a Barrabás y a Jesucristo matalo, y que la sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos hacían cargo de condenar a Jesucristo. Y ahora, hermanos, los sacerdotes decían lo mismo. Dice, ¿han llenado ustedes a Jerusalén de esta enseñanza y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es necesario que nosotros, hermanos, obedezcamos a la palabra de Dios guiados por su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Y a los siervos que el Señor ha puesto delante de nosotros para corregirnos, para aconsejarnos, para guiarnos. Bendito sea el nombre de Dios, porque no crea que esto después para que cada uno sea independiente. No, esto es así, no. Dios en su palabra, hermanos, nos ubica en un lugar, nos ubica en una iglesia donde ha puesto a su ángel, a su siervo, a su sierva, para que nos guíe, para que sea el encargado de darnos la palabra, para que sea el encargado de darnos el consejo, para ser el encargado de interceder por nosotros, hermanos, por nuestras vidas, por nuestra familia. No es independiente esto, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero allí ellos le dicen, y ustedes, que respondiendo Pedro y los apóstoles todos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. Bendito sea el nombre de Dios. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Traer salvación, hermano, vamos a nombre de Dios.
Y nosotros, decían los apóstoles, somos testigos suyos en estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, otra vez le tocó el tema del Espíritu Santo, y el cual el Espíritu Santo Dios ha dado a los que los estaba llamando. Hermano, ustedes son unos desobedientes. Si no, estarían llenos del Espíritu Santo igual que nosotros, conociendo la palabra, y nos estarían apoyando. Pero ellos rechazaban, hermano, con todo lo que yo les dije, hermano, lo que había hecho el Espíritu Santo, porque si no creían en los evangelios, lo que Dios había hecho, en el testimonio de ellos, de los apóstoles que habían estado con Jesús, tenían que creer en la palabra que sí tenían, la de los profetas, la de la ley mosaica de Moisés, el Pentateuco, hermano. O sea, ellos lo tenían, el sumo sacerdote y todos ellos, y los escribas. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, somos sacerdotes, los escribas, todos ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Para enfurecerse estaban como ahí, como salidos de la vaina, querían matarlo. Querían matarlo, hermano, vamos a hacer un realidad. Dice, entonces, verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, como después vamos a ver, hermano, para hacer un realidad. Este Gamaliel era un maestro que fue el que enseñó a Pablo, el maestro de Pablo, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y dice que se levantó este Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, reconocido, un grado 5 tal vez, en la ley. Dice Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera al momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantaron Teudas diciendo que era alguien. A este lo unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos se dispersaron. Verso 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de decir a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, se dio una situación allí que apareció este hombre Gamaliel, que era un erudito, vamos a decir, maestro de todo Israel, que enseñaba, que es el que enseñó a Pablo, como vamos a ver más adelante. Pablo tenía un conocimiento porque había aprendido al pie de Gamaliel, hermano, y era muy respetado. Y en un momento, cuando estos estaban enfurecidos y lo querían matar, dice, momentito, vamos a parar la cosa acá. Y entonces le dijo, apareció Teudas, juntó 400 hombres, anduvo ahí revolucionando, murió él, se dispersaron todos. Después apareció otro, también juntó una cantidad de pueblo, murió él, se dispersaron todos. Si esta es una obra de hombres, va a pasar como pasaron las otras anteriores, pero si es una obra de Dios, hermano, no sea que ustedes, que son el sumo sacerdote, los sacerdotes, el concilio, todo, se encuentren luchando contra Dios. Pero no obstante eso, yo estaba enfurecido, hermano. Sí, tenés razón. Era un hombre respetado, tenés razón, vamos a hacer eso. Lo llevaron para adentro, los azotaron y los soltaron. Porque querían pegarle de alguna manera. Es que, hermanos, a veces nosotros queremos predicar de alguna manera y bueno, nos dan algunos latigazos. Pero gloria a Dios que sí seguimos predicando la palabra del Señor y la palabra del Señor se va a extender. Amén. Y vamos a terminar aquí con el capítulo 5 y vamos a dejar para el jueves que viene la elección de los diáconos. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Porque es hermosa la palabra, es hermosa la obra, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Pero es hermoso la presencia y la obra del Espíritu Santo, no solo en aquel tiempo, sino en estos tiempos, la que hacen ustedes y a mí. Porque estamos aquí, hermano. Porque si fuera por nuestra voluntad, si no fuera el Espíritu Santo que nos toca y nos mueve, hermano, estaríamos en nuestra tomando un mate con unas tortas fritas, unas empanaditas, para pasar el nombre de Dios.
pero no, es el Espíritu Santo el que nos mueve. Y ese Espíritu Santo, hermanos, es el que nos tiene que menguar en nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, seamos varones, damas, hermanos, llenos del Espíritu Santo, tratando de hacer de la mejor manera la obra que Dios nos ha encomendado. Vamos a parar por aquí y el próximo jueves seguimos con el capítulo 6. Que Dios les bendiga ricamente y nuestro pastor con nosotros. Amén. Gloria al nombre de Dios.